Saludo con gusto a Silvia Núñez Esquer, es representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Sonora, experta en el tema, periodista también, a quien saludo y le deseo un gran 2024. Silvia, buenos días. Buenos días, Karina, ¿qué tal? Feliz año. Feliz Espero año, que se Silvia. encuentren muy bien. Igualmente, feliz año para ti y gracias por aceptar esta llamada. Pues ya escuchabas lo que decía Triste y más allá de los datos duros, que es importante por cuestiones de datos y de transparencia, por supuesto, y que nos dan un panorama de cómo estamos, cómo arrancamos, cómo cerramos. Qué duro, ¿no? Lo que estamos viviendo, Silvia, y esto, lo que ocurrió en Villa Colonial, aquí en Hermosillo, y lo de la gobernadora Cucapá, pues, Aronia también, que dábamos conocimiento de este feminicidio la semana pasada. Cuéntanos, por favor, pues la opinión de el observatorio del que formas parte y cómo cerramos y cómo abrimos este 2024. Aunque todavía no tenemos las cifras oficiales de diciembre, tenemos las cifras hasta noviembre, pero vemos que la tendencia pues nos marca que será un año igual que el 2022. Ajá. Sin embargo, lo que recordamos muy bien es en diciembre del 2023 veníamos ya con una muy duro cierre en cuanto a violencia contra las mujeres y en general violencia en Sonora. Pues hay que recordar la masacre de Cajeme, ¿no? Claro, claro. En diciembre, entonces eso seguramente va a elevar las cifras, pero sobre todo, qué tipo de violencia estamos viviendo ya en el estado de Sonora, en donde si los hombres están en riesgo, pues las mujeres más, porque ahora sí que ni siquiera en su casa están seguras, ¿no? Vemos que hay mucha gente armada, la que menos esperamos saca su arma y asesina a una mujer o asesina a cualquier otra persona. Entonces, si bien no tenemos todavía esa cifra exacta o oficial de diciembre, de 2023, pero vemos que a noviembre del 22 y del 23, pues la tendencia era muy similar. Okay. Los delitos reportados en diciembre con cierre a noviembre, pues nos van diciendo que tenemos una cifra similar, una forma similar de asesinar a las mujeres, que pues se ha elevado el arma de fuego como una manera, una herramienta para asesinarlas. Y vemos, por ejemplo, en el caso del feminicidio, a noviembre, pues teníamos exactamente igual, 25 feminicidios en 2022, 25 feminicidios en 2023. Okay. Seguimos pues con la violencia familiar, pues que va a la alza, que es, pues como siempre han dicho las autoridades, y yo estoy de acuerdo, es pues no es que sea en donde se siembre las semillas, sino que también la familia es reflejo de la sociedad. Claro. Y viceversa. Entonces no estamos aislados, no, aunque la familia sea muy sana, por decirlo de alguna manera. De todas formas estamos en una sociedad, somos seres sociales y es difícil abstraerse de esa violencia generalizada que tenemos actualmente en el estado y que sí, al parecer es imparable, ¿no? Ya cada vez son más zonas del estado las que están pues prácticamente en guerra, ¿no? Porque son grupos armados entre sí, o sea, ya no es nada más un grupo armado contra personas desarmadas, sino al contrario, cada vez la gente se va armando más. Entonces prácticamente estamos en guerra. Sí. En cuanto a las llamadas de emergencia, pues Sonora sigue siendo el estado que aparece siempre en primer lugar con respecto a su población, en llamadas de emergencia por violencia contra, más bien violencia intrafamiliar, y violencia contra las mujeres pues continúa también con muchas llamadas, 4,008 en este caso a noviembre. Sí. Tenemos en abuso sexual, pues seguimos teniendo los primeros lugares, tercer lugar en abuso sexual por cada 100,000 habitantes, es decir, esa misma variable, pero ya en relación a tu población, o en el caso de la población de Sonora, segundo lugar. Entonces, lo que sí vemos que el delito de violación, pues en relación a las llamadas, pues no se, digamos que no se está denunciando a la par, ¿no? Sí. O sea,
podría haber muchas violaciones que nos están denunciando, pero pues vemos casos como el de, justamente el que mencionabas de Villa Colonial, en donde en una entrevista a la mamá, pues narra toda la cadena de violencias que vivieron como familia, en donde ese hombre, un solo hombre, pues había cometido varios delitos contra esa familia, de violación, pornografía infantil y violación no de una niña, de varias. Y estaba libre el sujeto. La violencia física, en este caso pues feminicidio, está libre. La tentativa de feminicidio contra la otra hermana. Entonces son una amenaza, son una cadena de delitos y el hombre está libre, ¿no? Entonces está libre, dices, como si nada. Dar un multidelincuente tan tranquilamente y además armado, libre, así es, cuando ya estaba denunciado. Entonces, si vemos eso, o sea, significa que en Sonora no hay ley. O sea que la autoridad no estaba haciendo la chamba, ¿o qué? No, porque fue así, libremente a asesinar. Que es el mismo caso de Alma Lourdes, ¿no? En Cajeme. En Cajeme. Había reportado, había denunciado, y el tipo llega y sigue hostigando a las hermanas, así etcétera. Es. La carnicería, ¿no? El de la carnicería. Y llega y la asesina. Entonces, el clásico mía o de nadie, ¿no? Exacto. Tú no me vas a decir que si vas a aceptar o no, o sea, eres mía y punto. Ajá. Entonces, si vemos a estas personas que andan libremente en la calle y probablemente armadas, entonces, ¿con cuántas personas estaremos nosotras conviviendo? Conviviendo y que están en la misma situación y en cualquier momento pues puede detonar un evento como este, ¿no? O sea, va y le quita la vida a cualquier persona, sí, Tenía orden de protección. Esa es una queja de las víctimas sistemática, que nos dicen a nosotras que hay orden de protección porque por ley cuando denuncian pues les ofrecen la orden de protección, en este caso pues de carácter restrictivo. Ajá. Pero nadie la cumple. ¿Qué pasa con estas órdenes de aprehensión, Silvia? Nada más, es como una sugerencia para ellos, no hay nada. No hay garantías, pues, no hay garantías para la víctima. Sí hay leyes, sí hay protocolos, sí hay reglamento, pero ninguna de las policías ni ministerios públicos, nadie la cumple. ¿Qué hay detrás de eso? Pues eso sería interesante ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Sí, porque lo que sí, las víctimas están a la deriva, están como si no existieran leyes, como si no existieran instituciones, nadie protege, y los esfuerzos aislados que los hay, existen, pues no pueden ser suficientes, puesto que no hay una articulación entre todas las instituciones. Es decir, permanece la misma situación que siempre hemos denunciado, no hay una articulación entre las instituciones para garantizar esa vida libre de violencia hacia las mujeres, pero pues ya está muy agravado, ¿no? Es un estado feminicida, Silvia. Con el momento en que solicitamos la alerta de violencia de género, pues desde luego que no solo no ha mejorado, al contrario, se ha agravado. Por ejemplo, vemos que cada vez los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ya han estado ellas comentando que se dan cuenta que cada vez hay más mujeres desaparecidas. Nos lo confirmaba Ceci, Silvia, hace un momento en la entrevista, disculpa que te interrumpe para nada más agregar este comentario, que dentro de este hallazgo de este cementerio clandestino en el Cholludo, lamentablemente hay varios restos o cuerpos de mujeres, que eso les sorprendió mucho, y personas que están encadenadas, amarradas y que de pies, manos, y que lamentablemente les impactó mucho ver restos de mujeres, porque es más común que generalmente encuentren hombres, pero al parecer son varias mujeres. A eso iba, que hay más mujeres desaparecidas y hay más mujeres encontradas en las fosas, en los hallazgos de los colectivos de desaparecidos, que es lo que ellas han estado reportando en los últimos días y meses. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que no hay ley. Entonces, en este estado no hay ley, no hay nadie que aplique la ley, no hay nadie que proteja nada, y la cierta estabilidad en la seguridad pues está con pinzas y a la suerte de cada quien, ¿no? Sí, porque puede ser en cualquier clase social, en cualquier lugar de las ciudades o áreas rurales, en carreteras, ni se diga,
Entonces, estamos completamente a la deriva. ¿Qué significa estos últimos feminicidios? Que no hay ley. Que no hay ley. Lo de Aronia es también muy significativo porque ella era una gobernadora. Entonces, tampoco se puede descartar esta situación de que viene un proceso electoral. No, pero la Fiscalía ya lo descartó en el primer boletín, ¿eh? Ya lo descartó en el primer párrafo y toda la cosa. Y entonces también las mujeres que se dedican a la política, pues también van a estar en una situación de un riesgo ya más específico, porque van a estar expuestas a multitudes, van a estar expuestas a viajes, a esa misoginia que también existe cuando las mujeres van avanzando, ¿no? Sobre todo en el contexto nacional, en donde pues seguramente vamos a tener una próxima presidencia de la República, ¿no? Entonces todo ese contexto ayuda para que las mujeres también se empoderen, ¿no? Y muchas mujeres se animen a participar en sus localidades, en las regidurías, en las presidencias municipales. Entonces, ¿cómo van a proteger a esas mujeres? ¿Cuál es el protocolo? No se está diciendo, más allá del protocolo que tiene el INE, pero que ese es para cuando ya existen las agresiones. Entonces, ¿cuál es el protocolo de prevención para garantizar que todas las mujeres puedan participar libremente? Sí. O sea, por eso cada uno de los feminicidios tiene sus similitudes, que son las razones de género, pero también tiene particularidades de acuerdo al contexto. Cada uno de los casos. Vemos que, o sea, el feminicidio familiar está completamente aceptado en este estado. O sea, los hombres saben que pueden asesinar a las mujeres en su casa, en su calle, si ellas deciden separarse o divorciarse. Pero a mí me preocupa mucho que viene este proceso electoral y son muchas las mujeres que van a participar. ¿Cómo se les va a proteger? Yo quisiera saber. Pues esa es una buena pregunta para la autoridad. Por acá me hacían un comentario. En el caso que comentas ahorita del caso donde falleció una joven, me tengo que ir a la pausa, pero voy a dar lectura a este mensaje. Y otra resultó herida, deberían de investigar bien en ese caso. Ayer la mamá, es justo lo que nos decía ahorita Silvia, la mamá de una de las jóvenes relató que era agresor de su pareja sentimental y que empezó a abusar de su hija, la cual fue a vivir con el señor. Bueno, es lo que comentaba justamente y la nota que le dábamos al inicio, en donde ya había una orden de restricción, en donde ya había denuncias, se habían extendido, se había solicitado protección, pues, y no había tal protección, e inclusive nos denunciaban que también la expareja estaba herida y no se estaba cumpliendo con el protocolo de protección porque no estaba siendo protegida aún en atención médica. Y bueno, es lo que estaba comentando justamente Silvia, terrible este caso, y bueno, todo esto que nos está abordando en relación al contexto de violencia que sigue y que bastantes casos, omisiones y negligencias también por parte de las autoridades. Silvia, muchísimas gracias por tu participación y en relación a estos lamentables casos que hemos registrado en estos primeros días y pues en el cierre de 2023. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está Silvia Núñez Esquer.